Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Vanessa Moreno en nuestro segmento, siempre presente. Así que, Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Gustan saludarte a ti y a todas las personas que escuchen el día de hoy. Bueno, Vanessa, iniciamos entonces con el segmento de hoy. Sí, el título que le acabo de poner, perdón, el título que le puse se llama de cómo ir del cambio a la transformación en nuestro comportamiento. Ok, podemos iniciar entonces. Gracias. Bueno, mi nombre es Vanessa Moreno, como acaba de decir Jorge. Soy psicóloga de profesión, así que es probable que vaya a hablar algunas cosas que ya conocen y tal vez algún lenguaje desde mi profesión, desde mi área, ¿no? Este tema lo quise hacer porque me doy cuenta mucho en mis sesiones diariamente que batallamos mucho con hacer ciertos cambios que a veces queremos, que nos damos cuenta, pero por alguna razón no se logra no se logra dar este cambio. Entonces, primero me gustaría explicar algunos ejemplos que he vivenciado, lo que es este tema. Entonces, pero antes quisiera, bueno, ya lo hice, pero de todos modos quiero hacerlo delante de ustedes, entregarle completamente este tema y darle gracias a Dios por este día, darle gracias a Dios porque me ha permitido ser testigo de este proceso que las personas necesitamos realmente para salirnos de ciertas áreas de nuestra vida que muchas veces duelen, que muchas veces han dificultado o nos han llevado a caminos muy oscuros, ¿no? A caminos muy delicados en nuestra vida y sobre todo para la persona y para las familias. Entonces, Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, porque me has permitido, Señor, que a través de esta profesión que solamente sé que proviene de ti, Señor. Yo te entrego como cada día, Señor, te entrego completamente, Señor, este tiempo. Te pido, Padre, que me des sabiduría, Señor, que la sabiduría venga de ti, Señor, y que me permita, Señor, con detalle, Señor, poder compartir lo que tú me has permitido, Señor, ser testigo. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok. Bien, como les acabo de comentar, que quería, puse aquí, explicaré algunos ejemplos del proceso de hacer consciente el inconsciente para hacer un cambio interno. Mencionaré con ejemplos en qué momento ese cambio se transforma o lo he visto transformar. Dice aquí, veremos cuál es la diferencia entre cambio y transformación. Espero poderlo explicar. Y bueno, con esto voy a iniciar un poco de mi testimonio en cuanto a lo que he visto y sobre todo cambios cuando se toman la parte no nada más psicológica, sino también la espiritual. Ahí es lo que yo he visto realmente eh, en cuestiones de menos, en corto tiempo, cómo realmente se logra cambiar, se logra modificar, se logra hacer, realmente puedas tomar una decisión y una acción. Bien, en el año 2006, estamos hablando de algunos años atrás, en la ciudad donde yo vivo, me tocó trabajar para el gobierno del estado de donde yo vivo. Me tocó trabajar en la cárcel más grande de la ciudad. Me contrataron en el Instituto de Psiquiatría para un programa que tienen dentro de esa cárcel, en ese tiempo había más de 9,000 personas. Y hay un programa que se llama Reconstrucción Personal. En ese programa estuve participando con algunos psicólogos dentro y la forma de trabajar es demasiada la gente.
se trabaja de manera grupal, ¿no? Son terapias grupales. Cada psicólogo veíamos aproximadamente 500 personas por semana y siempre eran diferentes. Era un grupo más o menos era un grupo por una hora por semana. Entonces, eh, recuerdo que el programa duraba, desde inicio a fin, duraba 2 años. Yo tenía un año, recuerdo, tenía un año apenas de nuevecita, ¿no? Y recuerdo que entre los psicólogos, en nuestro tiempo de reunión, cuando hacíamos comentarios sobre los temas y todo, a veces hacíamos hasta ya comentarios sarcásticos de los pacientes, no tanto por burlarnos, sino que era una manera como de sacar nuestra frustración, porque nos dábamos cuenta que por más que nos esforzábamos, no veíamos un cambio significativo. Quiero comentarles que nosotros no hacíamos solos el trabajo. O sea, había un equipo multidisciplinario, estaba el médico y trabajador social. Antes de entrar con nosotros, antes de llegar a terapia, para empezar este programa, aunque esté dentro de la cárcel, es un programa voluntario. Entonces, este programa primeramente pasa por un proceso de que la persona se le pregunta si quiere entrar. Entonces se le aparta, se le lleva a un lugar donde ahí lo desintoxican y el médico pues obviamente pasa por ese proceso, los desintoxicación, los medica y los va preparando para entonces llevarlo a terapia. Entonces, terapia grupal. Entonces, cuando llegan con nosotros, pues obviamente nosotros trabajamos la parte mental, que son todas las ideas, todas las ideas y creencias que ellos tienen, que te lleva a un estado cíclico, que te lleva a consumir continuamente. Entonces, trabajamos todo eso, ¿no? Trabajamos, obviamente, hablamos de las emociones y bueno, todo lo que va saliendo se va tratando en el tema grupal. Y aparte, se ha comprobado que hacer el trabajo en grupal también todavía ayuda mucho, mucho, más que en lo individual. ¿Por qué? Porque se trabaja en espejo. Es decir, cuando se trabaja con una persona frente de todos los demás, estás trabajando con más de uno. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con esa persona muy probablemente lo estén pasando más de dos. Entonces, es como un efecto carambola cuando trabajas en terapia grupal. Es muy bueno el trabajo de grupo que he visto. Bueno, regresando a este contexto de cómo trabajamos los psicólogos ahí en ese tiempo, pues resulta que yo tenía un año y no se me olvida que sinceramente yo me sentía muy frustrada porque yo no veía cambios significativos. A mí la verdad me encanta mi trabajo en el sentido de lo que puede, de lo que, no al inicio, porque obviamente trabajas con el dolor humano, principalmente la mayor parte, este, y lo que a mí, mi trabajo realmente me da mucha satisfacción es el proceso en cuanto termina, lo que supera, lo que pasa, lo que trasciende. Eso es lo que realmente es lo que yo busco en cada trabajo que yo hago, en personal o en grupal. Bueno, ah, regresando a este punto de cómo nos sentíamos, pero voy a hablar de mi experiencia, porque era en una experiencia compartida. Nos sentíamos, como les dije, ya frustrados en el sentido que no tanto por nosotros, sino porque todos los días, de lunes a viernes, veíamos cómo venía la familia a visitarnos, venían los niños, los hijos, venían, no sé si son sobrinos porque eran más de, a veces eran más niños, porque tenía que ser familia. Venía la mamá, venía el papá a veces, o normalmente venían mujeres, a lo mejor el hermano venía, y bueno, la mujer, ¿no? A veces la mamá de los niños o la esposa, no sé, pero venía la familia, ¿no? Y entonces venían contentos y pues iban llorando de regreso. Entonces ver todo eso de lunes a viernes, llega un momento en que primero te duele y ya como que te anestesias, ¿no? Porque es mucho, o sea, verlo diario y aparte
estar esforzándote y no ver un cambio en las personas. ¿En qué sentido no ver un cambio? Porque recuerdo que yo escuchaba, ¿no? Cuando les llegaban y les decían, oye, que ya te llegó tu fecha que ya vas a salir. Entonces decían ellos, "Oh, sí, voy de vacaciones". O yo dije, ¿de vacaciones? ¿Cómo que vacaciones? O sea, va y, va a regresar, ¿o qué? Cuando vas de vacaciones eso haces, te vas y te pasas y regresas. Y ellos hablaban en ese idioma, ¿no? Allá adentro, voy a regresar. Entonces, ver las condiciones en que vivían adentro, tanta gente, o sea, por ejemplo, yo dije que eran 9,000, si eran 9,000, en un momento escuché esa cantidad, pero no estaba diseñada esa cárcel para 9,000, era, no sé, 6,000 creo. Entonces, ver cómo vivían, y se lo explico así rápidamente, era pues un círculo, perdón, un rectángulo, así, vamos a poner un cuarto largo, de forma de rectángulo, y al fondo nada más tenían dos baños, el baño y el para bañarse, la regadera, pero ni siquiera tenían puerta, tenían una semibardita y no estaba ni techado, nada más era una semibardita y tenían perdón, eran tres camas, tres literas en la pared de cemento, y estaba diseñada la celda para seis, cuando vivían adentro más de 30 personas. Entonces yo veía como en la reja, se cuenta, está todo el rectángulo y nada más en la parte de enfrente está la reja y ahí tenían amarradas cobijas como hamacas. Entonces era un lugar, por ejemplo, en tiempo de calor, la comida llegaba, pues, obviamente se estaba casi se echaba a perder. En tiempo de frío, pues es muy helado. Lo único que los tenía como entretenidos un poco que se escuchaba era la televisión, es todo, pero no había más. Creo que los dejaban salir una hora, no sé si más, pero sí les dejaban salir un tiempo por celda más su tiempo de visita, ¿no? Y los que tenían visita. Entonces, más el tiempo más la hora que estaban con nosotros de la terapia. Entonces, pues regresando a ese ambiente que les estoy comentando, por el cual está hablando de mi experiencia, de que cómo me sentía, pues resulta que um, eh, me acuerdo que en una de las sesiones, un joven de menos de 30 años, me acuerdo, era un papá que él, me acuerdo, siempre tuvo mucho respeto por parte de mis pacientes. Y ese joven era un joven, papá joven, educado, me acuerdo. Y recuerdo que me dijo que él ya había tomado ese programa, que él ya se había graduado, que él ya había am, salido de la cárcel, que él había conseguido dejar de drogarse dentro de la cárcel, que él cuando salió recuperó su familia, su trabajo y bueno, prácticamente volvió a tener una vida independiente afuera y en algún momento vuelve a consumir, vuelve a delinquir y eso lo hace regresar. Yo en su mirada, en su tono de voz, yo vi realmente que ah, él estaba como diciendo, ¿qué puedo hacer? O sea, su tono de voz era pidiendo ayuda, porque no se estaba quejando, él estaba compartiendo lo que ya había vivido, lo que ya había conseguido y estaba confesando, estaba diciendo lo que había pasado. Entonces en ese momento yo me sentí todavía más así como, ¿cómo ayudarle? ¿Cómo más? ¿No? Y recuerdo que empecé a decir que no estamos haciendo bien, que necesitamos ajustar, o sea, no lo estaba diciendo a él, lo estaba diciendo internamente, ¿no? Y saliendo de ahí, me acuerdo que me fui otra vez a estudiar el programa y buscando, ¿no? En qué nos estábamos equivocando, qué le podíamos ajustar. Y curiosamente regresé al principio, como la Biblia, ¿no? Que tiene su Génesis. Ahorita me está cayendo el 20. Volví al principio. Y hay una definición tiene la Organización Mundial de la Salud sobre la adicción, que decía que
que se presentaba cuando había un desequilibrio en tu parte mental, emocional, física y espiritual. Y en ese momento me cayó el 20 de lo que el equipo multidisciplinario estábamos haciendo. El doctor estaba, el médico trabajaba con la parte física, el psicólogo trabajaba con la parte emocional y mental. Y yo decía, ¿y la espiritual, quién la atiende? ¿Quién la trabaja? ¿Quién no? En ese momento me cayó el 20 que por más que nos esforzábamos, por más que nos esforzábamos, faltaba una parte muy importante que era el espiritual, cosa que yo no manejaba mucho, porque en ese momento realmente creía en Dios, pero era un Dios como cuando sabes quién es am, este Marcos Witt, ¿no? Sabes quién es Marcos Witt y sabes que canta, sabes que predica, que tuvo una iglesia, que produce música, pero a lo mejor no es tu amigo conmigo, ¿no? Y así yo conocí a Dios, donde sabía quién era, sabía que, que hizo algo, pero pues no teníamos una relación, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando me di cuenta de la parte importante que faltaba y que por más que nos esforzábamos, pues no íbamos a lograr mucho. Y aparte era que el cambio, me acuerdo que yo lo que vi en ese momento es, esto tiene que ver de adentro de la persona. O sea, cuando vi la parte espiritual, dije, es que esto tiene que ser dentro de la persona. O sea, y eso es la parte espiritual. Así, yo lo vi, me acuerdo que lo alcancé a ver, no lo entendía más, pero así lo vi. Y recuerdo que dije, Señor, esto está muy pesado. O sea, por más que yo quiera hacer algo, no puedo. Ahí reconocí cuál era mi límite como psicóloga. Y desde este no puedo échame la mano. Esa fue mi oración, sin saber qué iba a contestar, sin saber qué iba a ver realmente, que mi oración en este caso, el reconocer que yo no podía, el decirle, échame la mano, ayúdame, significa ayúdame, o ayúdales, eh, pues resulta que empecé a ver cosas muy, muy diferentes en mi trabajo, pero, o sea, muy rápido. Entonces dije, espérate, lo que yo empecé a ver en las personas, dije, yo tengo un año trabajando con ellos y ni siquiera, o sea, yo en mi trabajo, yo sé que la persona lleva su tiempo dependiendo la situación, dependiendo, de verdad, cada persona es un mundo, pues cada que tiene un ritmo, algunos se emparejan con otros, algunos es más rápido, algunos te llevan más tiempo. Y lo que me tocó ver, los cambios que me tocó ver era, sabía que no lo podía yo haber hecho en tan poco tiempo, pero ahora puedo darme cuenta que fue porque se tocó la parte espiritual. Y les voy a decir por qué, o les voy a decir cómo. Resulta que fui a un convivio un día de laboral, digo, ya la tarde. Llegamos tarde a mi casa, y recuerdo que estábamos en un convivio con la casa de unos amigos, mi esposo y yo, y olvidé que al día siguiente me tocaba a mí, nos habían dado permiso de ponerles películas con tema. Entonces, recuerdo que se me olvidó y dije, ay, y me estaba quejando de la angustia, dije, ay, me tocaba mañana. Pues no me la van a perdonar, ¿no? Mis grupos. Entonces me acuerdo que me dijo mi amigo, ¿y de qué son las películas? Y ya le dije, tienen que ser con tema. Saca uno, me acuerdo, ni siquiera tenía en la caja, me lo dio como en un forrito. ¿Cuál es esto? Me dijo. Y le dije, pero tiene que ser con tema. Me dijo, sí, es de fútbol americano. Dijo, les va a gustar. Confía en mi amigo. Me dije, "En el fútbol americano, hombres". Pues total, ¿no? Y ya a la hora de la sesión, aparte tenía yo 3 grupos, veía 3 grupos de ellos. A los 3 se las puse la película. Ya me siento con ellos, ¿no? Estábamos es como un galerón, como una biblioteca grande, es un salón grande. Y ahí estábamos viendo la película, tenían una pantalla grande. Pues ahí ya me puse enfrente. Y empieza la película se llama Desafiando a los Gigantes. Resulta que era una película cristiana que habla de Dios y yo, los psicólogos, déjenme decir, estamos entrenados ah, con método científico y lo que menos nos tienen ah, de,
¿cómo se dice? Nos tienen, que nos comentan que no debemos de interferir la religión que tú profeses con las personas en nuestro trabajo. Y entonces yo en ese momento estaba yo así como, ¿what? Y yo dije, trágame tierra. Dije, esto, ¿qué van a pensar los estos? Estaba yo así como, pero en la película, pues poco a poco empezó a tomarme atención, a tomar mi atención, que dejé de pensar en mi trabajo, dejé de pensar que si estaba haciendo bien o mal. Y total que termina la película y yo pues ya como que estaba yo así como ya en la expectativa de, pues al final sabía que yo tenía que tener una retroalimentación por parte de ellos. Entonces les pregunto qué había pasado. Para esto, les voy a compartir lo que sucedió con tres personas. Primeramente, les voy a compartir tres sucesos que yo vi, que estuve trabajando por, por meses, y cómo surgió un cambio notorio, pero drástico, ¿ok? Que les dije, esto no, en terapia no sucede tan pronto, o sea, es muy profundo. Entonces, bueno, les comento, pero eso sucedió porque se tocó la parte espiritual, ¿ok? Entonces, pero aparte ya había un trabajo previo en la parte mental y emocional, o sea, en la parte psicológica, se tocó esa área, ¿ok? Bueno, resulta que el primer ejemplo que les voy a dar es de un señor arribita de 30 años, que él, me acuerdo que él me decía, psicóloga, usted habla muy bonito, pero yo cuando salga, yo ya me estoy imaginando lo que iba a consumir, ¿no? Y ya hasta ya, lo decía de manera, no burlándose ni nada, pero muy descriptivo, ¿no? Él ya se imaginaba, como hasta me enseñó cómo se hacía el cristal y todo el contenido. Y en esa ocasión me acuerdo que después de la película y pregunto cómo les había ido, me acuerdo que él en meses nunca había mencionado que él era papá, jamás. Y en ese momento, después de que vio la película, o sea, terminándose el tema, digo, de ver la película y yo preguntando, él empieza a darse cuenta que empieza a hablar de que era papá. Y yo digo, ¿what? Empieza a reconocer que era papá, empieza a comentar que había que su hija estaba creciendo sin su papá. Entonces, para mí fue un despertar de conciencia muy profundo, porque ni siquiera había hablado que era papá. Entonces, ya él concebir otra idea a lo que él ya se había comprado de salir, de lo que iba a ser saliendo de la cárcel, ya estaba él viendo, tenía una conciencia diferente, ¿no? Como persona. Y eso, te digo, eso es lo que nosotros los psicólogos hacemos, pero o sea, fue a partir de que ellos empezaron a hablar, escuchar de Dios. Ahora, no fue en todos. Creo que la invitación, como se hace en las prédicas, la prédica es la semilla y quien ya está listo la toma, ¿no? Es voluntario. Pues esta persona sucedió con eso. Otra persona déjame ver, voy con el tiempo. Otra persona fue un papá y un hijo. Recuerdo que ese papá, me voy a quedar en la segunda nada más, en un segundo ejemplo. Era un papá y un hijo que trabajaban, ellos eran lo que entendí, porque no quería que me dijeran mucho, pero recuerdo que lo que entendí es que ellos eran narcotraficantes y él tenía una idea de venganza con un pariente y recuerdo que a él decía yo, cuando salga de aquí lo voy a matar, y lo voy a matar, y lo voy a matar. Era su tío, algo así. Y decía que por culpa de él, había muerto su hermano. Entonces, recuerdo que yo trabajando con él en algún momento, se quedó pensando, porque él decía, no, yo saliendo, no sé qué. Pero en algún momento yo me di cuenta que él sí quería una vida. Y después de que vieron la película, me llamó mucho atención porque
No en ese momento, sino a la semana siguiente, él empezó a decir ah, que él vendía droga adentro, pero estaba confesando, se estaba confesando, no sé, no a mí, pero estaba diciendo que él vendía droga adentro, que él había dicho que ya no iba a vender más, que ya le había dicho a la gente. Y yo así como, "What?". O sea, ¿cómo es posible que te estás, o sea, estaba abandonando la vida que él estaba teniendo? Porque aparte, antes ya me acordé, ese día, en esa sesión, hubo una, eh, una dinámica con su papá, porque él decía, es que yo casi con sus palabras decía, quiero vengar a mi hermano, pero también quiero una vida. Y entonces el papá se levanta, me acuerdo siempre así, un señor moreno, así, en la esquina siempre, muy serio. Se levanta y le dice, hijo, no tienes que, o sea, prácticamente le está diciendo, no tienes que vengarte de nada, ni vengarme, ¿no? Y entonces en eso, cómo es que el papá libera esto y cómo es que él habla, ¿no? De que lo que estaba haciendo y que ya no, que él ya, aparte no nada más lo estaba diciendo, ya no lo voy a hacer, ya les dije que ya no voy a vender. Entonces, eso era demasiado para mí lo que estaba viendo y yo no entendía, decía, ¿qué está pasando? Y yo me di cuenta que fue a partir de que la gente empezó a escuchar de Dios. Y bueno, con estos dos voy a comentar, porque se me está yendo el tiempo. Ahora, ¿por qué? Eh, Desmenuzando un poquito lo que pasó, como les dije, en esa experiencia que tuve en Cerezo, ¿cómo se hizo consciente lo inconsciente? Para empezar, déjenme decirles, cuando tú quieras hacer un cambio, obviamente, o quieras hacer un cambio profundo, tienes que tocar esas áreas. O sea, tienes que tocar la parte emocional, la parte mental, es importante, porque acuérdense que yo con ellos ya había trabajado un año en terapia. Entonces, para que la parte espiritual entonces pueda actuar. Y esto obviamente es voluntario. Am, eh, Muchas veces esta parte de hacer consciente lo inconsciente nos va a ayudar toda la vida. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo y vamos a seguir teniendo, am, nos vamos a seguir conociendo. Acuérdense que la conciencia tiene que ver desde la parte psicológica, es el conocimiento de uno mismo. Desde la parte espiritual es ver la luz. ¿No? Es ver la luz de tus propias imágenes internas. Es decir, la conciencia te dice, cuando realmente llega la palabra, te dice, creo que no estás haciendo bien, o esto, no hagas, o esto, ¿no? Es cuando uno ya se empieza uno a inquietar, ¿no? Porque tiene que ver con el, perdón, con nuestro comportamiento. Ahora, los beneficios, ¿cuál es el beneficio de hacer consciente lo inconsciente? Es decir, entrar en un proceso voluntario. Obtienes claridad en tus lealtades, en tus patrones y tus creencias que pueden estancar un proceso de cambio. ¿Ok? Um, si entras en un proceso voluntario de cambio, ganas fuerza que podrás dirigir para lograr lo que quieres. Descubres las áreas también de tu vida donde puedes iniciar un proceso de transformación y te vas acercando a la transformación. Entonces, que es de una manera donde puedes liberar cargas, ¿no? En este caso, cuando tú ves a una situación que ha pasado en tu vida, entonces, y centras ahí tu atención, ¿no? De lo que realmente te corresponde a ti trabajar o soltar o ver, ¿no? Entonces, quiero comentarles cómo en la Biblia, en Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, que fue lo que me tocó ver, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En Juan 2:1-2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es el que intercede por nosotros ante Dios en la parte espiritual. Bueno, y con esto termino mi participación el día de hoy, Jorge. Y gracias por ese tiempo para compartir.
Saludos a todos.